La noche se desliza sin prisa, un manto negro que no distingue límites ni direcciones, pero que se siente más denso cuanto más avanzo en la penumbra. Todo comienza siendo ordinario, la casa que no es mía, pero donde me quedo, acostado junto a ella, los cuerpos relajados, la televisión murmurando historias ajenas. El aire, sin embargo, lleva un peso diferente cuando abro la ventana. Una ráfaga húmeda, un susurro extraño que parece venir desde afuera, no sé si de la calle o del cerro que abraza el pueblo, allá donde no llega el alumbrado ni la voz de nadie. Veo la sombra, primero un contorno. Un gato, me digo, pero la mente duda. No es un gato como los otros, ni siquiera un animal común. Es un gigante, enorme y silencioso, sus patas tan grandes que la tierra parece vibrar bajo ellas, la espalda arqueada con la sombra de un depredador que no debería estar aquí. Mi cuerpo se tensa sin permiso, la respiración se vuelve errática, cada músculo alerta sin que yo lo decida. El aire se enfría, un sudor frío que recorre mi nuca. No es un animal, es un vigilante, un símbolo antiguo que no se deja comprender ni domesticar. La ventana es un umbral que separa lo que conozco de lo que acecha. Me quedo observando, pero un impulso extraño me hace apartar la mirada. Olvido, o trato de hacerlo, el peso de esa presencia y vuelvo al calor de la habitación. Pero algo se ha roto dentro de mí. La frontera entre lo real y lo intangible se ha debilitado. Después, la despedida. Esa caminata solitaria, 5 cuadras que se alargan como un sendero sin fin. La oscuridad es total, como si la noche se hubiera tragado el pueblo entero, dejando solo sombras y silencio. No hay faroles que guíen, solo un aire espeso que parece contener la respiración misma del monte. Mis pasos suenan demasiado fuerte, cada pisada un retumbar que despierta ecos antiguos. Y ahí está. De nuevo. El enorme gato, erguido en medio de la calle, las patas traseras firmes, la mirada fija en mí. No parpadea. No puedo desviar la vista aunque mi cuerpo implora hacerlo. Su presencia no es natural, es un fragmento de otro tiempo, una puerta entreabierta que nadie debería cruzar. Un escalofrío me recorre la columna vertebral, el frío se vuelve un cuchillo que corta la piel. El sudor que ya había empezado a brotar se mezcla con la tensión en cada fibra. La respiración se acelera, pero mis pulmones parecen llenarse de un aire más denso, más antiguo, casi impalpable. Siento que algo en la noche me marca, que la oscuridad tiene ojos que me estudian y una boca que susurra sin voz. Intento pasar al lado del animal y justo cuando mis dedos rozan el aire que lo rodea, un estremecimiento me paraliza. No es solo la sombra o la figura, es el peso de una fuerza que se extiende como raíces bajo la tierra, como venas negras de un nahual invisible que se filtra en el cuerpo del monte. Miro al frente, avanzo sin mirar atrás, pero sé que sus ojos me siguen, hundidos en la oscuridad, reflejos de la luna que no deberían brillar así. Cruzo la calle con el cuerpo rígido, cada paso se siente como atravesar un río de silencio y miedo. La noche es un ritual, y yo soy parte de él aunque no quiera. Al llegar a mi casa, la puerta se abre con un chirrido que suena a advertencia. El gato está ahí, inmóvil en su trono de sombra y luna. No dice nada, pero su sola presencia es un mensaje que no alcanzo a entender. Me apresuro, la piel erizada, la nuca rígida, la sensación de ser olido, marcado, señalado. Mi cuerpo protesta, tiembla sin control, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Cierro la puerta, el calor del interior no alcanza a calmar el frío que traje conmigo. La oscuridad del exterior no se queda fuera, ha entrado conmigo, se ha alojado en mis huesos. Esa noche, el miedo no vino en forma de gritos o carreras. Se coló lento, como la tierra que se abre bajo los pies, como la sombra que se alarga y no puede ser tocada. Y supe, sin entender, que algo en mí y en ese lugar había cambiado para siempre.
Las noches que siguieron se convirtieron en un ritual silencioso, un descenso lento donde cada paso, cada aliento, parecía llevarme más profundo en un territorio que no reconocía pero que ya me había reconocido a mí. No hablé del gato, no podía, ni siquiera me atrevía a pensar en su nombre, como si pronunciarlo fuera invocar una presencia más densa, una sombra aún más cercana. El cuerpo me advirtió antes que la mente. El cansancio no era el de las horas despiertas, sino el de los huesos cargados por un peso invisible, por un susurro que no callaba en los músculos. La piel se erizaba con el viento que no tocaba, la nuca se tensaba sin causa y la respiración se hacía corta, como si el aire mismo se negara a entrar completo. Entonces llegaron los sueños, pero no sueños comunes. Imágenes que se filtraban como humo, sombras largas, el brillo hipnótico de ojos que no pestañeaban. Era el mismo gato, enorme, acercándose en un silencio que atravesaba la piel, que dolía en la boca del estómago. Pero en esos sueños el animal no estaba solo, había huesos dispersos, sangre seca en la tierra, y caminos torcidos que se retorcían como serpientes bajo la luna. Cada noche los encuentros eran más intensos, y la frontera entre el sueño y la vigilia se desdibujaba. No sabía si despertaba temblando por lo que había visto o porque algo en la casa había cambiado también. Fue entonces cuando ella habló. Confesó que también lo veía, en sus sueños largos y silenciosos, ese gato que parecía un guardián y un verdugo. Que cada noche, desde hacía meses, sentía su presencia más cerca, hasta que en uno de esos encuentros oníricos el gato atacó, y el miedo se volvió un cuerpo tembloroso que no encontraba consuelo. Al escucharla, el aire pareció detenerse. Un temblor frío recorrió mis venas, una sombra invisible rozó mis manos, y comprendí que no era solo ella ni solo yo. Algo nos había marcado a ambos, un vínculo silencioso y oscuro. Decidimos buscar ayuda, y fue la abuela, guardiana de secretos antiguos, quien rompió el silencio. No hubo regaños, ni explicaciones superficiales. Solo un aviso, un ritual, una limpia que se tornó un acto sagrado y peligroso. Nos dijo que el territorio en la noche se volvía un reino de espíritus, que las fuerzas que habitaban ahí no eran visibles pero sí poderosas, y que nuestra presencia era un desafío que debía ser contenido. La limpia dejó marcas en la piel, no visibles, pero sentidas como cicatrices en el alma. Nos advirtió que los ojos que no parpadeaban seguirían observando, que el gato, o lo que fuera, no se rendiría con facilidad, que los caminos de regreso a casa se podían torcer y que la noche tendría 1000 bocas para acechar. Volvimos a la rutina, pero ya nada era igual. El territorio parecía expandirse, los árboles susurraban con voces que se parecían a las nuestras, pero distorsionadas, como ecos quebrados. Cada sombra se hacía más larga, cada silencio más pesado. No era solo miedo, era la certeza de que algo nos esperaba, paciente y antiguo. Los músculos se endurecían sin motivo, el sudor frío se instalaba aún sin calor ni esfuerzo. La respiración a veces fallaba, se entrecortaba, y sentía que la noche me absorbía, que el territorio me tragaba lentamente, despacio, sin prisa, dejando marcas invisibles en mi cuerpo y en mi espíritu. Esa presencia no se mostraba, pero estaba ahí, siempre un paso detrás, o un respiro al lado, como un nahual que no se revela, que se oculta en el límite entre lo visible y lo prohibido. Cada vez que salía, el gato gigante se dibujaba en la oscuridad, en un juego silencioso, un rito sin palabras. Y aunque evitaba mirarlo directamente, sabía que sus ojos, ese reflejo imposible, eran la puerta que conectaba ese mundo antiguo con mi cuerpo cansado y tembloroso. El miedo crecía, no como un estallido, sino como una herida que se abre poco a poco, lenta, profunda. Y yo solo podía avanzar, con el cuerpo pesado, la respiración rota, el alma a punto de fracturarse en ese territorio que ya no me soltaba. El tiempo dejó de existir de manera clara, se convirtió en un rumor constante dentro de mi cuerpo.
Los días se mezclaban con las noches y las noches con los sueños, como una espiral sin fin que me absorbía poco a poco. No podía saber si llevaba horas o minutos caminando entre las sombras de aquel territorio que parecía haberse convertido en un depredador en sí mismo. El aire estaba cargado, cada aliento que tomaba parecía traer consigo un eco de algo prohibido, antiguo y poderoso. Mis pasos ya no tenían ritmo, se volvieron erráticos, pesados, como si el suelo mismo me negara el avance. Sentía la tierra respirar bajo mis botas, una respiración lenta, profunda, que parecía medir cada movimiento, cada respiro. El monte ya no era un conjunto de árboles ni arbustos, era un ser que palpaba con raíces invisibles, que olfateaba mi presencia con cientos de ojos que nunca se mostraban. Sentía esa mirada sin descanso clavada en mi nuca, una presión que me doblaba el cuerpo, que volvía mi piel un tejido tenso, a punto de romperse. El gato, esa figura imposible, se había vuelto un símbolo oscuro, un ritual que me seguía más allá de la vigilia. A veces lo escuchaba antes de verlo, pasos que no correspondían a ninguna criatura conocida, un roce sutil en el silencio, como si la sombra misma se moviera con voluntad propia. El sonido de respiraciones animales, profundas y pesadas, se colaba entre los susurros del viento. Y cada vez que miraba, un par de ojos brillaban desde la penumbra, sin parpadear, sin apartarse. El cansancio ya no era solo físico, era un desgaste que carcomía la mente, que hacía tambalear el equilibrio entre la razón y el abismo. Mis músculos temblaban sin razón, mis manos sudaban frío, y una rigidez creciente me aprisionaba la nuca y la espalda, como si las raíces del monte se enredaran en mi cuerpo para arrastrarme hacia un destino invisible. El miedo era silencioso, infiltrado en cada fibra, no un grito o un salto, sino un peso constante, una sombra que se filtraba en mi sangre y la hacía vibrar con un tono distinto. Intenté ignorar esas sensaciones, tratar de regresar a la normalidad, pero el territorio no cedía. La oscuridad se espesaba, y las formas alrededor se distorsionaban, como si la noche jugara con la percepción, doblando los límites entre lo posible y lo imposible. Las sombras se alargaban y torcían en figuras que no lograba comprender del todo, movimientos antinaturales que no podían pertenecer a ningún animal conocido. Era como si lo inhumano se estuviera filtrando en el mundo que creía conocer. Una noche, mientras cruzaba un tramo de tierra seca y agrietada, sentí la presencia más cerca que nunca. El aire se volvió irrespirable, denso, cargado de un olor a tierra quemada y sangre seca que me atravesó hasta los huesos. Sentí que el gato estaba a mi lado, su peso invisible rozando mi piel, como un aliento frío que erizaba todo mi cuerpo. Giré lentamente la cabeza, temblando, pero no vi nada, solo la oscuridad profunda que parecía absorber toda la luz. Sin embargo, el ruido llegó. Un sonido imposible, un suspiro roto, como el lamento de un ser atrapado entre mundos, un gemido que se arrastraba y se perdía en el viento. Y luego un movimiento fugaz, una sombra mal formada que se retorcía con un ritmo antinatural. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido irregular, desconectado, que amenazaba con dejar de sonar. El cuerpo se negó a obedecer, los músculos se endurecieron, la respiración se cortó en fragmentos inconexos. Me quedé inmóvil, atrapado en ese instante que parecía extenderse hacia la eternidad, con la certeza de que algo más allá de la comprensión humana estaba allí, justo al filo de lo visible y lo invisible, acechando, midiendo, marcando. Al volver a avanzar, sentí como si el terreno mismo se hubiera transformado en un laberinto sin salida. Los caminos se doblaban, las huellas desaparecían, y cada sombra parecía llevarme más profundo en la oscuridad. La noche se convirtió en un círculo cerrado, un ritual en el que yo era el invitado forzado y el tributo silencioso. El gato, aunque nunca apareció claramente, era la clave, la puerta que conectaba ese lugar con una realidad ancestral y prohibida. Su figura, o mejor dicho su ausencia completa, era la que llenaba todo el espacio, esa presencia que no podía nombrar, que no podía enfrentar directamente.
Mis sueños se volvieron más vívidos y aterradores. No había descanso. Soñaba con caminos torcidos, con huesos enterrados en la tierra reseca, con símbolos tallados en cortezas de árboles, con sangre que no se secaba. Y siempre, en el borde de la visión, esos ojos brillantes, inmóviles, que no parpadeaban y que parecían esperar, acechar. Una noche, desperté cubierto de sudor frío, el cuerpo temblando como si una fuerza invisible me hubiera atravesado. La puerta de la habitación estaba entreabierta y aunque no había viento, sentí un susurro apenas audible, como un murmullo de voces antiguas que se disolvían en el aire. Miré al suelo y vi marcas pequeñas, como huellas de garras invisibles, huellas que no correspondían a ningún animal conocido, pero que me señalaron sin duda alguna. Desde entonces, cada paso que daba fuera de la casa era un acto de desafío y sumisión al mismo tiempo. La noche no me pertenecía, ni el monte ni la brecha solitaria. Yo era un extraño, un cuerpo marcado, una sombra entre sombras. El cuerpo, ese detector primordial, se negó a ceder. Mi respiración se descoordina, la nuca se tensa con un frío que quema, el sudor recorre mis brazos y mis manos tiemblan sin control. Sentía que algo invisible me seguía, que el territorio medía mi resistencia, mi miedo, mi voluntad. No hubo gritos, ni huida desesperada, solo un avance lento, pesado, como un ritual de paso a lo desconocido. La noche me devoraba sin prisa, me fragmentaba en pequeños retazos de miedo silencioso y eterno. El gato nunca se mostró del todo. Solo su sombra, un reflejo imposible, un par de ojos que nunca parpadeaban y un sonido extraño, respiración profunda, que se mezclaba con el viento y las hojas secas. Y supe que ese nahual, ese espíritu antiguo y oscuro, seguía allí, esperando, meditando el momento de reclamar más que mi cuerpo, de llevarme a un territorio donde la carne se rompe y el alma se pierde en el monte. El cuerpo ya no era solo un cuerpo. Era una frontera fracturada, un mapa invisible donde la noche había marcado rutas secretas y sombras profundas que se extendían más allá de la piel. El cansancio se había vuelto una prisión, una fatiga que no cedía ni en los sueños, un peso que aplastaba cada músculo y doblaba la voluntad. El territorio, ese depredador silencioso, me tenía atrapado en sus fauces invisibles. Ya no distinguía entre mis pasos y los de él, entre la respiración que era mía y aquella que se colaba en mis oídos con el ritmo irregular de un animal que no debería existir. El gato, o el nahual, no necesitaba mostrarse. Su presencia era una herida abierta en el aire, un filo que cortaba la realidad en pedazos. Cada noche la brecha se estrechaba, el camino se hacía más torcido y los símbolos antiguos se manifestaban en formas que solo el cuerpo podía sentir. Huesos secos enterrados en la tierra, fuego que parecía arder sin llama, sangre que nunca terminaba de secarse y una tierra que respiraba bajo mis pies con un ritmo que me sacudía por dentro. El aire estaba impregnado de un silencio que no era ausencia de sonido, sino la espera tensa de algo inevitable, un latido oscuro que marcaba el paso del tiempo sin reloj, sin medida. Mi respiración se hacía fragmentos rotos, mi cuerpo se tensaba y se aflojaba, rígido y tembloroso, un péndulo que se balanceaba entre lo humano y lo inhumano. Sentía miradas que no parpadeaban, presencias que se doblaban en las sombras, pasos que no correspondían a ningún sendero conocido. El territorio era un depredador paciente, medidor de mi resistencia, cazador que no necesitaba apresurar la presa. No hubo gritos ni huida, solo un avance lento y constante hacia un destino que no se entiende, que no se enfrenta ni se vence. El miedo era una sombra que se infiltraba en cada poro, una marca invisible que cruzaba mi carne y mis huesos, que me hacía sentir pequeño y grande a la vez, vulnerable y eterno. Cuando la noche empezó a ceder, no fue un alivio, sino un paso más en el camino ritual. Salir del territorio marcado no fue como regresar a casa, sino como despertar de un trance, con el cuerpo desgarrado por la experiencia y el alma marcada para siempre.
El gato no desapareció, nunca se rindió ni se mostró completamente. Se quedó en la frontera de la visión y el sentido, un nahual que acecha en el límite, una presencia que susurra en el viento, en el fuego, en la tierra misma. Y ahora que comparto este testimonio, no busco explicar ni resolver, sino invitar a quienes escuchan a continuar ese camino oscuro y sagrado. Porque en el territorio de los espíritus, en el monte donde se quiebra lo humano, la historia no termina, solo cambia de forma. Si sientes que tus pasos podrían cruzar esa brecha, si el susurro de lo ancestral te llama en el silencio de la noche, este es un llamado a no alejarse, a no ignorar la presencia que acecha. La puerta está abierta, el camino sigue. En chamán, las historias que susurran los espíritus se cruzan con la frontera entre lo real y lo sagrado. Aquí no se busca miedo para entretener, sino el susurro profundo que deja la piel erizada y el alma inquieta. Te invito a suscribirte, a ser parte de esta travesía ritual, a compartir esta historia porque solo así el espíritu ancestral sigue vivo, porque solo con voces como la tuya, la noche no queda muda ni sola. El camino continúa, y en cada sombra, en cada viento, en cada latido del monte, chamán está ahí, acompañando la marcha, guardando el umbral donde lo humano comienza a fracturarse.